Buenos días. Espero que esté disfrutando de la gracia del Señor junto con su familia. Ahora que estamos dedicando este día a escuchar, a meditar en la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, déjeme comentarle de una manera rápida que hemos decidido que vamos a reiniciar ya las reuniones presenciales aquí en este local. Sería tentativamente el día 18 de octubre, o sea, en algunas semanas todavía. Les mandaré un comunicado para ampliar un poco más las condiciones en las cuales vamos a regresar, para que usted tenga toda la información, pero esa será posterior y llegará al WhatsApp de la congregación, al WhatsApp de la iglesia. Seguiremos todos los requisitos que nos ha pedido la autoridad, el gobierno, pero lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo es cuidando el rebaño del Señor, porque no nada más lo cuidamos espiritualmente, en lo que es posible y en nuestra medida también queremos cuidarle espiritualmente. Entonces es por eso que hemos retrasado nuestra reunión nuevamente abierta al público, pero con la bendición de Dios será pronto, y siempre y cuando las cosas no se pongan, no cambien, vamos a decir, porque ya llevamos unas semanas en que nos dicen que los contagios han bajado, pero si nosotros vemos que las cosas no pintan bien, entonces rectificaremos en su momento. Ahora recibamos la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti esta mañana para pedir tu bendición. Permite, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón estén listos, dispuestos, Señor, receptivos para tu palabra, porque lo que queremos es aprender de ti para honrarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, para estos momentos nos encontramos pues en la vida de Samuel. Estamos hablando precisamente de ese profeta, de ese hombre de Dios que le tocó vivir tiempos difíciles. Han pasado ya muchos años porque pues vamos ahorita al capítulo 8 y Samuel, que es autobiográfica esta fracción, pues Samuel lo que nos ha escrito acerca de su vida es a pasos grandes, a pasos agigantados, pero nos ha permitido ver lo que sucede antes de que él naciera. Tenía un padre fiel y una madre fiel a Dios también y amorosa, que oraba pidiendo porque él viniera a este mundo, y Dios se lo concedió. También nos habló él mismo de su niñez, de cómo fue llamado una madrugada por Dios, siendo un jovencito, y se convierte en todo un varón de Dios, uno de los grandes héroes de la fe, un hombre digno de imitarse. Es alguien que nos enseña cómo la vida del creyente siempre va remontando las dificultades. Entonces vemos a Samuel en este momento, ha llegado a la vejez, ya no es un jovencito, ya no tiene aquellas fuerzas y aquel ímpetu que tenía antes, se ha desgastado en el trabajo del Señor, se ha desgastado por amor a un pueblo que ama y que no escatimó nada para poderlos llevar por el camino correcto. Siempre contracorriente, siempre cuesta arriba. A veces quizás Samuel, como todos los seres humanos, nos acercamos a la vejez y lo que queremos es disfrutar de paz, de gozo, ya de la bonanza en la vida, pero como para muchos de nosotros no es así, no le resultó a Samuel así. Las cosas siempre se le dificultaron, como le decía, siempre estuvo luchando contra corriente. Y no estoy diciendo que nuestro Dios no nos da tiempos de descanso, tiempos en los cuales gozamos de la bendición. Claro que nos los da. Pero quizá nuestra misma mentalidad lo que desea es la paz y el gozo permanentes. Pero Dios nunca nos ha engañado y no nos ha prometido paz y gozo permanente en esta vida. Nos los ha prometido para cuando estemos con Él allá en el cielo. Allá sí habrá paz y gozo permanente. Pero vamos a ver qué está pasando en la vida de este héroe de la fe, de este hombre de Dios en tiempos difíciles. Y voy a leer ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 8, voy a leer del verso 1 al verso 5. Dice así:
Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Como le decía, Samuel ya no podía recorrer la tierra, él fue un juez itinerante que cubrió todo el territorio de Israel, como no lo hizo ningún juez antes que él. Pero el paso de los años ya lo cansa, ya no puede hacerlo, y entonces delega esa responsabilidad sobre sus dos hijos. Pero, dice ahí la Escritura, pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá. Ya no a Silo, recuerde, en Silo ya no está el arca, en Silo ya no están los sacerdotes. El arca fue llevada, primero dijimos, por los filisteos, luego la regresan y el arca se queda en la ciudad de Kirat Jeraim. Allí es donde estaban ministrando quizás los levitas, pero Samuel estaba en la ciudad donde nació y donde moriría, en Ramá. Y ahí es a donde fueron a buscarlo estos ancianos, estos líderes del pueblo. Y dice, fueron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Fíjese, estas son palabras duras, no crea que le estaban hablando con tiento, con respeto, le estaban siendo duros. Este argumento lo estaban usando para lograr ellos un objetivo. Así que imagínense lo que pasaba en el corazón de este hombre de Dios cuando le están diciendo lo que están haciendo sus hijos. Y dice, por tanto, porque tus hijos no andan en tus caminos, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Sí? De alguna manera reconocían el liderazgo de Samuel, pero en estas palabras estaban veladas, había algo detrás, y era o nos das lo que te pedimos o lo tomamos nosotros como nosotros querramos. El pueblo entonces estaba desechando en este momento a Samuel porque ya estaba viejo, eso se lo señalaron. Tú ya estás anciano, ya no nos sirves, ya no tienes la fuerza, ya no tienes la influencia sobre el pueblo. Ya no le dieron el respeto que se merecía por haber hecho el trabajo que hizo. Sí, es cierto, antes que nada desechaban a Dios, pero trataron a Samuel como eso, como un trapo desechable, como un trasto desechable. Pero Dios todavía tiene planes con Samuel. Dios todavía puede ministrar aún sobre estos rebeldes, puede ministrar a través de este hombre mayor. Para Dios, la vejez no es una causal para rechazarlo. Por el contrario, la vejez está llena de sabiduría, llena de conocimiento, por todo lo que ha aprendido a lo largo de la vida. Y hay que aprovecharla. Eso es lo que piensa Dios sobre esto. Mire, hay muchos ejemplos, pero pensemos tan solo en Moisés y Aarón. Nos dice la Escritura que Moisés y Aarón comenzaron a ministrar al pueblo, Moisés a los 80 años y Aarón a los 83. O sea, vamos a decir, pues no eran unos jovencitos, pero tampoco estaban retirándose, tampoco estaban pensando en el descanso, en el relax, después de haber vivido 80 años sobre esta tierra. Dios podía haber llamado a la juventud, a cualquier joven fuerte y explosivo, pero falto de experiencia, falto de entendimiento de lo que es la vida. Así que por eso llamó a estos hombres. Pero recuerde también a aquel hombre de Dios llamado Caleb. Él a los 85 años seguía listo y dispuesto para seguir luchando por la tierra prometida y luchando además por la promesa que Dios le había hecho a él de darle un lugar en la tierra. Así que entonces la vejez no es como para retirarse y alejarnos de la obra de Dios.
Es para prestar precisamente toda la experiencia que Dios nos ha dado a lo largo del tiempo. Es Dios el que nos dice en Levíticos número 19, verso 32 lo siguiente. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Esto es un mandamiento, no es una opinión. No es la filosofía de los levitas. No es algo que se pueda contradecir y algo a lo que podemos ir contra la corriente porque así se nos pega la gana. Esto es un mandamiento y fíjese las palabras que utiliza Dios para afirmar este mandamiento, porque se lo voy a leer nuevamente. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. No está haciendo una separación entre un mandamiento y otro, no. Déjeme parafrasearle para que entendamos mejor la idea. Le dice Dios, y lo harás, o sea, lo respetarás porque me respetas a mí. Así te lo mando yo. O sea, vamos a respetar y vamos a honrar a los ancianos porque me respetas a mí, dice Dios. O sea, están en mi lugar. Son una manifestación de Dios para su pueblo, un regalo también de Dios para su pueblo. Los adultos mayores son y deben ser hombres de Dios en tiempos difíciles, porque a lo largo de su vida han enfrentado tiempos difíciles. Entonces, por su experiencia, ¿quién como ellos para entender los tiempos difíciles y aconsejar y ayudar y apoyar y señalar el camino? Samuel siempre vivió cuesta arriba, vivió nadando contra la corriente, y no nada más por él y por su familia, sino porque llevaba a cuestas el peso de un pueblo que muchas veces, como vemos en este momento, es duro de cabeza y es duro de corazón. Y esto no lo estoy diciendo yo. En el mismo libro de 1 de Samuel, en el capítulo 32, 33 y 34, se señala varias veces la dureza de cabeza y la dureza de corazón. Un pueblo que no entiende lo que Dios está haciendo. Un pueblo tapadito, como decimos por ahí, que piensa que la fidelidad a Dios es opcional, es para cuando se quiera, es para, no es constante o no debe ser constante la fidelidad a Dios. Pero no todos piensan así. Para la gloria de Dios siempre están aquellos que nos sirven de ejemplo para estos tiempos, aquellos que nos muestran cómo no hay que abandonar, cómo no hay que retirarse, hay que continuar, hay que seguir esforzándonos y luchándonos, no hay que relajarnos. Samuel es un dedo flamígero señalando el camino correcto muchas veces, y eso es lo que les molesta a muchos. Un golpe más para la vida de este hombre que ha ido siempre cuesta arriba. Se lo dieron, y se lo dieron sin ningún miramiento. Cuando le dijeron el comportamiento de sus hijos, no es que tuvieran que evitar el decírselo, no. Pero siempre hay formas para decir las cosas. Qué duro debió haber sentido él saber que sus hijos estaban deshonrando a Dios. Y estaban deshonrándolo a él porque él nunca puso un mal ejemplo. Sus hijos se volvieron avariciosos, corruptos, vendían el derecho de los afligidos, se corrompieron por el dinero. La carne les ganó a estos jóvenes. El mundo les entró por los ojos, les ganó la mente y el corazón. El diablo corrompió la mente y el corazón de estos jóvenes. La ley dice, en Deuteronomio 16, verso 19, dice, no tuerzas el derecho, ni hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Y qué es lo que habían hecho los hijos de Samuel? Se habían corrompido tras el dinero. Cuando te has vendido, no te queda ya nada de legitimidad. Y este mandamiento está vigente aún para todos nosotros, para todos los que lideramos de alguna manera.
para que no permitamos que esa corrupción entre en nuestra mente y en nuestro corazón y gobierne nuestra vida. Nunca nos vendamos ni nos corrompamos para liberar al culpable y condenar al justo. No cerremos nuestros ojos ante la injusticia y la maldad, porque no es un mandamiento que se haya remitido solamente al Pentateuco, sino que se repite de constante en la Escritura. E Isaías, el profeta Isaías, es uno de los que lo repitió. En el capítulo 1, en el verso 23, dice así: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, o sea, tus jóvenes, los que están liderando, tienen malas compañías, y esas malas compañías los han corrompido. Por eso dice así, dice Isaías: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno, y todos van tras la recompensa, tras un pago. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de las viudas. Esto nos debe sonar muy conocido. La ley está para proteger siempre al poderoso y al rico, no al débil. Pero esto no se le escapa a Dios. En el verso 25, allá adelantito, dice: yo volveré mi mano contra ellos. Esa mano de Dios que nos protege, esa mano de Dios que nos bendice, dice: yo la volveré contra ellos. Con Dios no se juega. Deberíamos de estar sirviendo a Dios, no importa el tiempo que nosotros estemos viviendo, difíciles o fáciles. Esto no quiere decir que entonces, cuando las cosas son difíciles, entonces nosotros debemos de buscar nuestra manera de arreglarnos las cosas, de arreglarnos nuestra vida. No quiere decir que nos podemos alejar de Dios, no quiere decir que nos podemos enfriar en nuestra relación con Dios. Los tiempos difíciles son para honrar a Dios. Precisamente para eso, yo se lo he dicho, y no yo, lo dice la Escritura, la fe es para los momentos difíciles. Cuando las cosas están fáciles, no hay necesidad de ejercer la fe como cuando el tiempo es difícil, es duro. Es en estos tiempos en los que hay que honrar a Dios y llevar la luz a los que estén perdidos. Qué golpe tan tremendo debió de ser para el profeta esta información. No nada más la de sus hijos, recibe varias cosas como información y él tiene que recibirlas. Ese corazón tierno para Dios y para el pueblo, y el pueblo viene y lo pisotea. Pero yo creo en las promesas de Dios, como Samuel. Samuel creía, no porque me esté comparando con Samuel, pero Samuel creía en las promesas de Dios. Está escuchando esto, claro que le impacta, claro que le duele, pero por sobre el impacto, por sobre el dolor está la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y dice la Escritura que si confías en Dios y que si oras a Dios por algo, con fe, creyéndolo, entonces Él se encargará de que suceda lo que tú estás esperando, lo que anhela tu corazón. Yo creo que aunque no nos dice ahí en la Escritura, los hijos de Samuel vinieron a Dios. Vinieron a Dios. Y no porque ellos se lo merecieran, sino porque Samuel tenía fe y ejerció su fe. Y entonces Dios lo que hizo en un momento determinado de la vida, muy probablemente, porque no tengo un versículo para enseñarle esto, es simple y sencillamente por fe, porque le creo a Dios. Dios hizo algo que estos jóvenes debieron de haberse golpeado tan duro con la vida que no les quedó otro recurso más que ir a Dios, al Dios que su padre predicó y honró. Y ahí la importancia del testimonio de los padres. Dios hace las cosas entonces porque es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas. Él hace las cosas por amor a los suyos, por amor a Samuel. Si me permite aplicar Romanos capítulo 11, verso 28. Son amados los hijos, son amados por causa de los padres. Y los hijos de Samuel
eran amados por Dios, porque Dios amó a su Padre. Su Padre lo honró y lo respetó. Su Padre lo predicó y lo vivió. Y Dios honra cosas como esas. Padres de familia me han consultado pidiendo consejería porque sus hijos no andan en los caminos de Dios. Y yo lo que hago es llevarlos a la Escritura. Decirles a ellos que ellos deben de seguir haciendo lo que deben de hacer según la palabra de Dios. Y Dios se encargará de cumplir su promesa, porque Él la va a cumplir. Porque Él es Dios, porque Él todo lo puede, porque Él todo lo sabe. Dios mejor que nadie conoce la psique, la psicología del ser humano. Así que por eso Dios puede actuar sobre las situaciones que se presentan en la vida de ellos, de sus hijos, y traerlos a sus pies. Quizá lo vemos, quizá lo veamos, quizá no, pero hemos de creerle a Dios, porque como es Dios, Él honra su palabra. Y quizá cuando estemos en el cielo allá, viene el Señor Jesús y nos dice: mira quién acaba de llegar, porque Él honra su palabra y Él honra a los que lo honran a Él. Mira, yo te dije, no tengo un versículo para mostrarte que los hijos de Samuel vinieron al Señor arrepentidos de su proceder, pero tengo esto. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibirás. No dice ahí: todo lo que pidieres en oración creyendo, es probable que lo recibas. No. Dios nunca ofrece probabilidades, porque entonces no se llamarían promesas las que tenemos aquí, se llamarían probabilidades. En Juan capítulo 11, verso 40, el Señor Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces la Escritura no dice: no te he dicho que si crees quizás veas la gloria de Dios. En las promesas de Dios no caben los quizás. Y no son mis palabras, no es mi manera de ver la Escritura, no son mis ideas o mis deseos. Son promesas de Dios. ¿Te sirven? A mí me sirven, y yo sé que a ti también. Claro que sí. No te rindas. No dejes de hacer lo que debes. Dios te lo recompensará. Él no es deudor de nadie. Samuel sabía eso. Se pasó el trago amargo, pero sabía que podía confiar en Dios. Claro que esto, o sea, la falla de sus hijos, como le decía hace rato, solo le sirvió al pueblo como un pretexto para salirse con la suya. Fue un instrumento de presión. Por eso la molestia de Dios. Por eso Dios reacciona como reacciona. Lo que ellos, influenciados por las tinieblas, por la oscuridad del mundo, hicieron es decirle: danos un rey que nos juzgue. No queremos a Dios, queremos un rey, queremos un hombre, como tienen todas las naciones. Queremos un mortal como nosotros, que nos comprenda a nosotros. Mira las demás naciones, tienen hombres como ellos. Y lo que estaban diciendo es: queremos tener lo que los paganos tienen, queremos vivir como los paganos viven. No quieren a Dios, desechan también a Dios. ¿Y la ley? ¿De qué sirve entonces la ley? No, mira, la ley es para los niños, es para asustar a los niños. Nosotros somos hombres maduros, queremos ser hombres de ciencia. Y entonces vivir como los hombres modernos. No queremos vivir con supercherías. Queremos ser como las naciones paganas. Pero mira, lo mismo hicieron un siglo después, el mismo pueblo, la misma sangre. Un siglo después, cuando Pilato sacó al Señor Jesucristo, lo exhibió ahí en la plaza, porque lo que quería es liberarlo. Y él les dijo: he aquí a vuestro rey. Y el pueblo dijo:
Nosotros no tenemos más rey que César. A este crucifícalo. Pensamos a veces, como seres humanos, pensamos que nos podemos salir con la nuestra sin necesidad de Dios. Pensamos que con tranzas y con robos y con triquiñuelas podemos lograr el objetivo de nuestra vida. Ya dejaremos la fe para otro tiempo. Es lo que piensan muchas veces los seres humanos. Y nosotros mismos nos constituimos en Dios. Y nosotros mismos formamos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y lo mismo hacen los hombres de hoy. Y mira que estoy usando el genérico. He aquí a vuestro Salvador. Y dicen, no necesitamos un Salvador, yo puedo solo. He aquí a quien debes seguir. No necesito un guía, yo sé el camino. He aquí a tu consejero. No necesito que nadie me diga lo que debo de hacer. Déjenme ser a mí. He aquí a tu Rey y tu Dios. Y dicen, no necesito uno, yo creo en mí. No necesito salvavidas para nadar. Somos como humanidad una necedad. Queremos que nos gobiernen aquello que siempre nos ha fallado, el hombre. Somos una necedad total, porque queremos que nos digan qué hacer aquellos que solo ven por sus propios intereses, el hombre. Queremos ser aceptados por el mundo, no por el creador del mundo. Que la gente ve, que la gente le importa más la creación que el creador. A la gente le importa más la bendición que al que bendice. Funesta decisión. Son semilla que cayó entre pedregales. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, verso 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. O sea, no quiso estudiar, no quiere prepararse, es superficial, sino que es de corta duración. Por un momento, dice ahí. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Yo creo que en toda la tierra hay terrenos así. Me refiero a los que siembran. Hay terrenos donde la capa de tierra fértil es muy delgada, porque abajo lo que hay es pedregales. Entonces la semilla que cae en esa tierra empieza a brotar pronto, empieza a brotar quizá muy bella. Pero al salir el sol, el calor la quema. No solo la planta, sino las raíces, y se seca porque no hay profundidad en ella. No quisieron profundizar en las cosas de Dios. Dicen, sí, somos creyentes, pero no queremos profundizar. No queremos saber mucho de la doctrina ni del conocimiento bíblico. Sí, somos creyentes, pero no queremos vivir, más bien queremos vivir como el mundo vive. Sí, somos creyentes, pero no queremos que nuestra fe intervenga en nuestra vida personal. Sí, somos creyentes, pero no queremos salir adelante como salen los hombres de Dios. No queremos esperar en Dios, porque en Dios hay que esperar. Que el profeta se vaya a su casa y se lleve a Dios. Queremos ser gobernados como todo el mundo por el mundo. Qué terribles palabras. Porque se cosecha lo que se siembra. Mire, ahí del verso 8 hasta el verso 17, Dios le dijo a Samuel que les advirtiera lo que les iba a pasar con ese rey que pedían, con ese rey mundano que querían. Verso 11 dice, les quitará sus hijos. Verso 13 dice, les quitará sus hijas. Verso 14 dice, les quitará su economía. Son tres cosas que les quita el diablo, la carne y el mundo. ¿Te alejas de Dios buscando otra solución? Te van a quitar todo lo que tienes.
¿No es cierto que están queriendo elaborar leyes para quitarnos la patria potestad de nuestros hijos? Ándale, sigue al mundo. ¿No es cierto que cuando las cosas nos están yendo bien y estamos progresando en la vida, la economía va mejor? Surge por ahí una carta sacada de la manga por alguien para anular nuestro crecimiento económico. Ándale, sigue al mundo. Dios es el único que nos da sin quitarnos nada. Y la gente prefiere aferrarse a quien lo roba. Pero Dios, que no está jugando a nada y que no permite que se juegue con él, dice en el verso 18: me invocarán y yo no les responderé. Me invocarán y yo no les responderé. ¡Wow! Estas palabras son como para ponernos a temblar. Este tipo de silencio de Dios no es bueno para nadie que se lo haya buscado. Pero déjeme hacerle una pregunta. Dígame ¿usted cree que estas palabras de me invocarán y yo no les responderé, al pueblo lo hicieron temblar y se arrepintió de su decisión? Pues no. Ahí en el capítulo 8, versos 19 y 20 dice así, fíjese: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. ¿Qué pasó? No quiso oír la voz de Samuel. Años atrás lo buscaron, querían oírle decir cómo podían regresar a Dios. Querían ver que Samuel les dijera cómo podían ser aceptados por Dios de regreso. Y ahora que las cosas les iban bien, ahora que podían imitar a otras naciones más progresistas que ellos, que quizás se visten mejor, que quizás la moda es mejor, que quizás el pensamiento filosófico es mejor, ya no quieren escuchar aquella voz que anhelaban, aquella voz que traía la palabra de Dios. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo al pueblo: no queremos oírte, no nos vas a hacer cambiar de idea, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará, ya no Dios, su rey, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ya Dios no peleará con ellos o por ellos. Ya Dios no tronará en el cielo para doblar el ánimo del enemigo. No queremos un líder incorpóreo. Queremos un guerrero, un héroe como nosotros, que nos recuerde lo que somos y podemos ser. Nos sorprende la actitud que tendrán luego allá en el Apocalipsis 16 los hombres. Nos sorprende que cuando la plaga está bien dura, esos hombres de Apocalipsis 16 se voltean y blasfeman a Dios. Pues no debiera sorprendernos. Mire lo que está pasando aquí. La causa del pecado es endurecer el corazón. El corazón es perverso, dijo Jeremías, y no tiene remedio. Sin Dios el corazón no tiene remedio. Cuando insistimos en el pecado, nos va cegando más, nos va endureciendo más, nos va pervirtiendo más. La insistencia del pecado crea cínicos. Pero no estoy hablando de aquellos filósofos cínicos cuyo formador fue Antístenes y uno de sus exponentes más famoso es Diógenes de Sinope, sino que estoy hablando de un comportamiento social muy conocido, sarcástico, hiriente. Un cínico es aquella persona que se comporta mal sin disimularlo ni avergonzarse. Eso es el pecado cegando la mente y el corazón del hombre.
Y estoy usando el genérico. Claro que el pecado cega. Claro que el pecado endurece el corazón. Qué tremendo golpe para el hombre de Dios. En realidad, está viviendo tiempos difíciles. A él le llueve sobre mojado. Sus hijos no son los hijos que él había educado. El pueblo no es el pueblo al cual había guiado. Dios le dijo que hiciera lo que le pedían ellos, sí, fíjese. Dios le dijo, haz lo que, mira, el capítulo 8, verso 22. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios está contestando una oración si ellos se están portando tan mal? Y qué bueno que se pregunte por qué Dios dijo esto. Y póngame mucha atención en esto. Hay dos formas en que Dios contesta la oración. Uno es que Dios está complacido y contesta para tu bien y para tu gozo. Y número dos, Dios contesta tu petición porque Dios te va a disciplinar con ella para que aprendas que de Él nadie se burla jamás. Tarde que temprano cosecharás lo que sembraste y no será para tu bien, no será para que te goces. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que aprender a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Y ya vimos lo que es el rey. Les va a quitar todo lo que pudieran para ellos ser valioso. Del capítulo 9 en adelante, usted puede ver qué clase de rey resultó ser ese que pidieron. Ese que pidieron con la carne resultó ser un rey muy carnal. Cosecharon corrupción. Sembraron para la carne y cosecharon corrupción. Vamos a la conclusión. Mire, los golpes de la vida en un mundo caído no son fáciles de asimilar. Lo que vivimos muchas veces no es fácil de asimilar. Pero el hombre de Dios, y recuerde que estoy usando el genérico, el hombre de Dios se mantiene fiel aunque la tristeza lo embargue. No porque tenga que resignarse a la fatalidad, no. Sino porque confía en que Dios, en Dios y sabe que Dios contestará a sus oraciones. Un hombre de Dios en tiempos difíciles sabe que todo lo que Dios permite que pase en nuestras vidas nos ayudará para bien. Un hombre de Dios en tiempos difíciles le cree a Dios, no a lo que ve, no a lo que oye, no a lo que siente. Le cree a Dios. Dios necesita hombres y mujeres de Él, hombres y mujeres de Dios, para que vivan en este tiempo y sirvan de guía a los que están perdidos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos pidiendo tu bendición, Señor, para que tu palabra realmente llegue al fondo de nuestro corazón y te honremos habiéndola aprendido. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Gracias porque aquí estamos, Señor, en la lucha. Gracias, Señor, porque has proveído para nosotros. Porque nos das lo que nosotros necesitamos y más. Te ruego, Señor, para que, así como nos has bendecido, lo sigas haciendo, Señor. Sigas extendiendo tu mano maravillosa, tu mano de bendición, tu mano protectora sobre todos tus hijos, sobre todos los que te respetan. Que tú sigas prosperando nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro negocio. Que sin importar lo que esté sucediendo en el mundo, tú, Señor, nos distingas y nos des tu bendición.
para que nosotros crucemos por estos tiempos difíciles, haciendo tu voluntad y para tu gloria. Te ruego también, Señor, porque bendigas las iglesias en todo el mundo, Señor, porque todos necesitamos de recursos para seguir saliendo adelante, trabajando, llevando adelante tu obra. Señor, bendice para que los diezmos y las ofrendas sean administradas para tu gloria. Y Señor, estos diezmos y estas ofrendas que traemos son de corazones agradecidos y comprometidos contigo, Señor. Bendice entonces, pues, nuestras vidas, porque tú eres Dios, porque tú todo lo puedes y porque tú todo lo sabes. Y hermanos, en el nombre de este Dios maravilloso, de este Dios que siempre está interesado por nosotros, no nomás en la juventud, sino también en la vejez, que Él los guarde del mal, lo aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así les bendigo en el nombre de Cristo Jesús.